presidenciales. Hay muchas dudas, interrogantes, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo serían estas elecciones? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se viene ahora en el Ecuador? En estos momentos tengo ya conectado al asambleísta ecuatoriano Pedro Velasco, a quien le doy la más cordial bienvenida, transmisión en vivo en directo desde Lima, Perú. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Asambleísta, definitivamente estamos en medio de un juicio político. Hoy era una segunda jornada pues, de un debate. Ayer se había anulado la sesión, hoy se iba a retomar y en la mañana ha sido sorpresivo. Bueno, para algunos ya se veía venir esta muerte cruzada. Pero lo cierto es que algunos legisladores de oposición ya se están pronunciando y aquí genera muchas interrogantes. Por ejemplo, el asambleísta Mireya Pazmiño ha salido hace algunos instantes también en The News con mi compañera Lucía López y decía que van a apelar un recurso de protección, una queja que tendría que verse en la Corte Constitucional para ver si se podría revertir este decreto. ¿Qué piensa usted, asambleísta? Estábamos en el juicio político, el mundo y el Ecuador miró ayer que se instaló temprano la sesión del Pleno para conocer las pruebas de cargo y de descargo de los asambleístas interpelantes. El presidente de la República compareció. Ante la serie de violaciones de procedimiento que en algún momento los analizamos con usted mismo, de que no habían respetado lo que determina el capítulo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para los juicios políticos al presidente, y ante una reiterada oposición ciega que no permitía elaborar directamente al Ejecutivo en armonía con el Legislativo, la noticia que hoy en la mañana nos desayunamos todos es el anuncio del presidente de la República de terminar anticipadamente el periodo legislativo, disolver la Asamblea. Este es un recurso constitucional que está contemplado en el artículo 148 de la Constitución. Lo que me sorprende es que ciertos sectores políticos de oposición, que el día domingo se tomaron la mayor parte, por no decir toda la Asamblea, para seguir haciendo su trabajo de responder a intereses políticos, no a intereses nacionales, hoy sean los que dicen que van a impugnar una decisión constitucional, cuando ellos eran los que la invocaban. Ellos la pedían, ellos decían que quieren que el presidente active la muerte cruzada y hoy están desesperados porque supuestamente no es constitucional y legal. Sí, la Corte Constitucional en algún momento, cuando llegue alguna demanda de inconstitucionalidad, podrá dar trámite a este tema, podrá verificar cumplimiento de requisitos, si se encuadran o no en el artículo 148 de nuestra Constitución y tomará la mejor decisión. Pero la realidad es de que se disolvió la Asamblea. A ver, pero asambleísta, ahí entramos ya a temas puntuales. Porque precisamente esta queja me imagino que debe ser, uno, porque se está dando en medio de un juicio político y según lo que hemos escuchado los asambleístas de la oposición, pues debió terminar al menos esta votación o recoger esta votación el señor Guillermo Lasso, porque ellos consideran que no. Y escuchando a Mireya Pazmiño, decía que no debió darse esta muerte cruzada en medio de este juicio político. Esa es su posición, esa es su postura. Pero si entramos en detalle de la causal que ha utilizado el presidente Guillermo Lasso, conmoción interna y crisis política, son términos subjetivos. De pronto, conmoción interna no sé qué tanto, ¿no? Algunos politólogos dicen que tendríamos que analizar esto más a fondo, pero crisis política, evidentemente en el Ecuador hay una crisis política, se lo pregunto a usted, ¿calzaría muy bien en esta causal lo hecho por el presidente Guillermo Lasso? A ver, lo que el presidente de la República está utilizando el mecanismo, el 148 en la causal tercera, que habla de los términos que usted se refiere, la grave crisis política y conmoción interna. La crisis política la ha venido generando la Asamblea desde hace algún tiempo atrás, no es ahora. Ha venido intentando terminar el periodo del presidente en junio del 2022, que no lo logró, no tuvieron los votos. En estos días, con una resolución de la anterior semana, el martes, se resolvió continuar un juicio político sin pruebas, violentando todo procedimiento. Eso es generar crisis política, irrespetar a la Constitución, la ley, imponer una mayoría, un criterio sin sustento legal, el pretender sancionarle a un presidente sin ninguna prueba, por un presunto delito de peculado que no lo pudieron probar nunca. Como no lo pudieron probar, entonces se van con una simple resolución a tomar decisiones en contra del mandato constitucional. Eso es crisis política. La conmoción interna puede ser analizada desde varias aristas. Nosotros en Ecuador tenemos problemas muy serios de seguridad. En días anteriores se decretó por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado
tema de combatir al terrorismo, porque prácticamente se convirtieron en ello grupos delincuenciales asociados al narcotráfico con alianzas de grupos criminales extranjeros, y esto va generando no solamente muertes en nuestro país, generando inestabilidad, vacunas, extorsiones, secuestros, todo eso abona una conmoción, y si lo consideramos como parte de la estrategia del presidente, lo que pretende es poner mano dura para combatir esos temas de inseguridad en el tema de conmoción y dar estabilidad democrática con el tema de lo que es la crisis política. Entiendo su postura, asambleísta. Ahora, esto preguntarle no como político, sino también como ecuatoriano. ¿Cuál es la percepción y la sensación luego de lo dicho por el presidente Guillermo Lasso? El presidente de la República está en el pleno derecho de hacer uso del mecanismo constitucional. Claro que habrán voces como las que usted ha mencionado, de Mireya Pazmiño, de que ellas no van a estar de acuerdo, porque ellos miran solamente con un ojo, no miran con la perspectiva global. Cuando ellos hacen uso de un derecho constitucional, para ellos está bien. Pretendieron terminar el periodo anticipadamente al presidente de la República. En ese momento era todo constitucional legal. El presidente hace uso del artículo 148, no les gusta, no está bien, no es constitucional, y ahí sí patalean y ponen el grito en el cielo. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que determina las normas constitucionales. Y también hay mecanismos de cómo impugnar. Si no están de acuerdo, comparezcan ante la Corte Constitucional, y si la Corte les da la razón de que es un decreto inconstitucional, ilegal, no pasa más. De que, así es, y parece que ya, asambleísta, la queja constitucional ya está en marcha, ¿eh? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también importante mencionar que algunas voces de la oposición dicen que se van a reunir o están planteando la posibilidad de reunirse por Zoom para seguir con esto de juicio político. ¿Qué tanto asidero tendría ello? ¿Esto es legal? No tiene ninguna legalidad, toda vez que el decreto presentado esta mañana por el presidente de la República está firme, está vigente, hasta que no haya un órgano competente, que es el único, la Corte Constitucional, la que lo deje sin efecto. Eso hay que entender, o sea, no es la voluntad y el capricho de aferrarse a una posición que no tiene razón ni sentido. Es decir, no, yo no reconozco ese decreto. Esa puede ser la posición que tengan la mayoría de los asambleístas que están ahora en esta coalición, que se tomaron la asamblea el día domingo, y digan, nosotros queremos sesionar. Claro, podrán tener los 70 votos, podrán tener los 70 comparecencias, pero eso no es constitucional, no es legal, porque hay un decreto en vigencia y en marcha. Mientras no se reforme ese decreto o no se deje sin efecto, está disuelta la asamblea. Podrán sesionar en la casa del presidente de la asamblea, en algún otro lugar, o podrán sesionar virtualmente, pero no tiene ninguna validez. Ahora, asambleísta, fuera de estas posiciones y también de los escenarios que podrían venirse, porque es importante hablar con ambos lados, es un momento complicado, complejo en Ecuador, y me imagino que muchos ecuatorianos están expectantes de los próximos pasos. Ahora, el presidente va a gobernar por decreto, se vienen cuestiones muy difíciles, se va a tener que también establecer la fecha de las nuevas elecciones legislativas y también presidenciales, pero definitivamente esto de la muerte cruzada, para usted le pregunto, de su perspectiva, ¿era algo previsible para hoy? No lo teníamos previsto. Personalmente yo no conocía cuál era la posición que tenía el presidente de la República, porque lo que ayer lo recibimos en el seno de la Asamblea, compareció, presentó sus argumentos, y de acuerdo con lo que estábamos mirando hasta en la noche que estuvimos en la Asamblea, no contaba la oposición con los votos como para que proceda la destitución y la censura del presidente. O sea, de la República. Oposición hasta ayer, hasta la noche, que sesionaron hasta muy tarde, no tenían los votos suficientes para concretar este juicio político. No tenían los votos. Si usted miraba o hace una revisión de los videos de lo que pasaba, y el día de ayer se notaba una desesperación de la oposición, siempre con epítetos descalificadores, con una agresividad total en sus intervenciones. Eso les hacía entender que estaban desesperados porque no contaban con los votos. Asambleísta, por favor, me parece que también tenemos una declaración de las Fuerzas Armadas del Ecuador. No sé si ya tenemos cuadrado el video, porque también es importante mostrar cómo se están pronunciando todos los actores sociales y militares y que respaldan, al parecer, y vamos a escuchar esto, al presidente Guillermo Lasso. Adelante, por favor. La Policía Nacional mantiene y mantendrá inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades
y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Las fuerzas... Ahí tenemos claramente este discurso de las Fuerzas Armadas y sobre todo lo que significa y el respaldo, en resumen, que le dan a la decisión del presidente Guillermo Lasso, asambleísta. Estamos en vivo nuevamente con usted, lo tenemos en pantalla. Por último, me gustaría conocer su impresión o lo que le podría decir a la comunidad internacional, teniendo en cuenta también las causales y las motivaciones de este juicio político que prácticamente pusieron tras las cuerdas al presidente Guillermo Lasso, pero como usted también nos comentó hace un instante, no tenía los votos necesarios la oposición, y eso es importante también recalcarlo, y ahora amanecimos todos con la Asamblea Nacional del Ecuador disuelta. Sí, yo quiero referirme también al manifiesto que acabo de escuchar de las Fuerzas Armadas. Ese es lo legal, lo constitucional y lo democrático, el respaldar siempre la democracia, la libertad, los derechos de los ciudadanos, y en eso todos estamos para respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El tema de que los escenarios que se presentaban iban a ser muy difíciles de poder sobrellevarlos entre Ejecutivo y Legislativo, toda vez que el día domingo se consolidó una mayoría de la que hemos hablado y se tomaron a la Asamblea Nacional, prácticamente arrasaron con todo. Eso no garantizaba que el presidente de la República durante el periodo que le faltaba iba a tener esa fluidez en relaciones Ejecutivo-Legislativo. Se avisoraba un panorama bastante conflictivo, proyectos de ley que podían venir desde el Ejecutivo iban a ser bloqueados, boicoteados. Se avisoraba un panorama de que se tomaban todas las comisiones de la Asamblea Nacional, las 15 comisiones permanentes, y especialmente una de ellas en la que yo formé parte en estos días, durante estos 2 años, la Comisión de Fiscalización, en donde se iban a llamar permanentemente a ministros y si no les gusta. Importante decirlo, asambleísta, permíteme que ahí lo corte porque el informe de la Comisión de Fiscalización no fue aprobado y básicamente lo que se estaba discutiendo los interpelantes era del expediente o elementos probatorios que también estaban impulsando en medio del juicio político. Entonces hay detalles que también debe conocerse. Yo le agradezco mucho por su participación aquí en DNews, asambleísta ecuatoriano Pedro Velasco. Bueno, ya se disolvió el Congreso del Ecuador, lo vamos a invitar nuevamente porque seguramente durante toda esta jornada o mañana vamos a tener nuevas revelaciones o nuevas estrategias también por parte de la oposición para ver cómo se puede revertir, en todo caso, esa queja constitucional que llegaría a la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted, un buen día.